Mientras continúan las tareas de búsqueda de cuerpos en Beirut tras la explosión que deja al momento 154 fallecidos, comienza a coordinarse la ayuda internacional. Francia junto a Naciones Unidas convocaron a una conferencia de apoyo a Beirut, mientras que la Liga Árabe también anunció su ayuda para Líbano. Tendremos reporte de nuestra corresponsal en Beirut. América Latina y el Caribe ya es la región más afectada de todo el planeta por la pandemia de coronavirus. La zona concentra a 5 de los 10 países más afectados de todo el mundo y en medio de denuncias de organismos de derechos humanos, Venezuela aplica castigos públicos humillantes a quienes no respeten las medidas de prevención. Más repercusiones internacionales en torno a la polémica ley de seguridad aplicada por China para Hong Kong. La nación asiática tildó de payasadas las recientes sanciones de Washington a la jefa del Ejecutivo hongkonés y otros funcionarios por presuntamente socavar la libertad en este territorio y les prohibió hacer negocios con estadounidenses, entre otras medidas. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Saludamos a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Beirut, la capital libanesa, donde rescatistas continúan con las tareas de búsqueda de cuerpos entre las ruinas en los alrededores del puerto de la ciudad tras la explosión del martes pasado, que deja al momento 154 personas fallecidas y más de 5.000 heridos. Y se esperan además masivas manifestaciones para este sábado, pidiendo la dimisión del gobierno, que rechaza una investigación internacional sobre los hechos y no descarta una interferencia extranjera. Mientras tanto, ya se coordinan acciones de ayuda internacional. Francia, por su parte, anunció que el domingo tendrá lugar la Conferencia Internacional de Apoyo a Beirut, organizada junto a la Organización de Naciones Unidas, y además la Liga Árabe anunció un apoyo continuo y duradero al Líbano, mientras que en Turquía se dijo que está dispuesta a ayudar en la reconstrucción del puerto destruido. Y desde el lugar de la explosión en Beirut, Líbano, nuestra corresponsal Ethel Bonnet nos trae detalles sobre el avance en las investigaciones de los hechos, los cuestionamientos que la rodean y también sobre el descontento social ante el accionar del gobierno. Esto nos decía. Hoy se cumple el plazo de 5 días que ordenó el gobierno para saber las causas de la tremenda explosión que ocurrió exactamente detrás de mí, según las primeras investigaciones, en este silo de trigo que está a mis espaldas. A medida que pasan los días, en vez de encontrar soluciones, surgen más dudas. Y lo cierto es que los libaneses no confían demasiado en la investigación del gobierno. A pesar de que han sido detenidas 16 personas, no creen que pueda ser un juicio libre ni justo. Además, el presidente Michel Aoun ha rechazado la ayuda por parte de la Unión Europea, también del presidente Emmanuel Macron y también hoy la ayuda de la Liga Árabe para la investigación, porque cree que podían entorpecer las investigaciones que se están llevando dentro del país. Lo cierto es que la gente, los libaneses, están cansados y es por eso que después de asimilar la gran tragedia surgen ahora los sentimientos de rabia y de indignación, y es por eso que esta tarde hay convocadas manifestaciones masivas contra el gobierno y la negligencia por esta explosión. Y América Latina y el Caribe ya es la región más afectada de todo el planeta por la pandemia de coronavirus, tras haber superado el número de muertos a Europa. La región concentra además la mayor cantidad de casos en el mundo, con un total cercano a los 5.3 millones, una cifra que representa más del 27% del total global. Y en esta región se encuentran 5 de los 10 países más afectados del mundo. Estamos hablando de México, Perú, Chile, Colombia y Brasil. Vamos ahora a Venezuela, donde las fuerzas de seguridad están aplicando castigos públicos humillantes a los venezolanos que no respeten las medidas de prevención por la pandemia de COVID-19, desde realizar ejercicios físicos, golpes o pasar horas sentados bajo el sol, según denuncian organismos de derechos humanos y también la oposición del país, que alega que el gobierno de Nicolás Maduro desplegó al ejército para hacer cumplir la cuarentena impuesta desde marzo.
agrupados en cuclillas bajo el sol, haciendo ejercicio físico o incluso golpeados. Así es como las fuerzas de seguridad venezolanas están castigando a algunos ciudadanos que violan las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Una humillación pública que recuerda los tiempos de la dictadura militar de Juan Vicente Gómez. Yo lo veo un poco mal por parte de las autoridades, hermano, porque coño, ¿cómo es posible que uno salga a las 8 de la mañana porque uno puede salir de su casa o muchos venimos sin desayunar a hacer una carrera o a buscar pan de cada día y no nos dejen trabajar, mano? Te agarran, te meten para ahí. Ellos lo ven fácil porque, coño, a lo mejor ellos tienen comida, pero uno, el pobre, ¿cómo hace? Organizaciones de derechos denuncian que las autoridades están aplicando estos castigos en todo el país a quienes incumplen las medidas sanitarias o no respetan el toque de queda por la cuarentena. Para la oposición venezolana, estas medidas son una muestra de cómo el presidente Nicolás Maduro ha militarizado la respuesta de su ejecutivo a la pandemia. Hay un manejo parapolicíaco de la situación, hay un manejo judicializado de la pandemia que se va a exponenciar en mayor tasa de contagio, menor capacidad de atención, casos más complicados y sin duda, bueno, una población que hoy no solo le tiene miedo a la enfermedad, sino al manejo policíaco. Desde que Maduro anunció el confinamiento en marzo, las fuerzas de seguridad han establecido puntos de control por todo el país para asegurar que los ciudadanos respeten las medidas de prevención y evitar la propagación de la pandemia, que agravó aún más su ya devastada economía. Seguimos en Venezuela porque la justicia de este país condenó a 20 años de prisión a 2 exsoldados estadounidenses por un presunto ataque fallido para derrocar al presidente Nicolás Maduro en el mes de mayo. Ambos exmilitares habrían participado en un intento de invasión marítima junto a medio centenar de ciudadanos en una acción que dejó al menos 8 muertos y decenas de detenidos. Según el funcionario venezolano, los exmilitares admitieron haber cometido una serie de delitos tipificados en el Código Penal. Dichos señores admitieron haber cometido delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo tipificados en el Código Penal, por lo que fueron condenados a la pena de prisión de 20 años, meses y 9 días. La audiencia sigue con demás imputados. En otras noticias, China calificó como payasadas a las recientes sanciones de Estados Unidos a la jefa del Ejecutivo de Hong Kong y a otros altos funcionarios. Washington acusa a todas estas personas de intentar socavar la libertad en este territorio y, entre otras medidas, les prohibió hacer negocios con estadounidenses. Para el pueblo hongkonés, esta es una especie de justicia a la interferencia china en la ex colonia británica. El informe es de Andrés Mesa Muñoz. China dice que no teme a la arrogancia de fuerzas extranjeras y condenó las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a 11 altos funcionarios hongkoneses. La oficina de enlace del gobierno chino en Hong Kong dijo que Washington se equivoca si cree que estas medidas harán que los chinos se rindan. Las inescrupulosas intenciones de los políticos estadounidenses de apoyar el caos anti-China en Hong Kong han sido reveladas y sus payasadas son realmente ridículas. La intimidación y las amenazas no pueden asustar al pueblo chino. Entre los sancionados se encuentran la actual jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, y el jefe de la policía, a quienes Washington señala de socavar la autonomía de Hong Kong al defender la Ley de Seguridad Nacional aprobada por Beijing, una legislación implementada en la región administrativa tras más de un año de masivas protestas y que busca castigar hasta con cadena perpetua delitos como la subversión, secesión y el terrorismo. Los hongkoneses creen que la medida pavimenta el camino hacia una solución para la excolonia británica. Es hora de que el mundo se dé cuenta de que necesitan reevaluar su política exterior hacia Hong Kong y China. De lo contrario, la situación seguirá aumentando. Este es el más reciente episodio de tensiones entre ambas potencias tras el mutuo cierre de consulados en ambos territorios y la prohibición de Washington a desarrolladores chinos de la aplicación WeChat y TikTok. Y el gobierno de la isla Mauricio, famosa por sus playas paradisíacos, declaró el estado de emergencia medioambiental y pidió asistencia a Francia por un derrame de petróleo que se extiende en sus aguas después de que un barco de propiedad japonesa se encallara en esta zona. En las imágenes aéreas difundidas por el gobierno se puede apreciar una marea negra extendiéndose sobre las cristalinas aguas de Mauricio. Se estima que el barco transportaba unas 200 toneladas de diésel y 3.800 de petróleo. El presidente francés Emmanuel Macron ya se comprometió a enviar ayuda. Con estas imágenes nos despedimos. Sigan en France 24 y en France24.com.